Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Muy bendecida noche, hermanos. Gozosos estamos de una noche más reunidos en culto, ¿no? Unánimes y juntos, como dice la palabra, como iglesia ante la presencia del Señor. Una Biblia puede ser, hermanos, menospreciada por el desconocimiento, por desconocimiento de lo que es. Una Biblia solamente puede ser menospreciada cuando desconocemos lo que es. ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué es eso que nunca tomaste ahí del estante de tu biblioteca? ¿Qué es eso que tenés ahí cuando vas a la iglesia? ¿Lo llevás o la tenés en una aplicación y la abrís de vez en cuando? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, nos hable sobre sí misma? La Escritura misma nos habla de ella. En 2 de Timoteo 3, versículo 16, leemos que toda la Escritura, dice toda la Escritura, toda tu Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia habla de sí misma. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y esto qué es? Que realmente lo que leemos en la Biblia es lo que Dios nos quiere comunicar. Dios se comunica con nosotros, ¿sí? La Biblia, inspirada por Dios, significa que no es un libro más. Es Dios comunicándose a través de la Santa Biblia, su palabra derramándose en nosotros, su palabra inspirada, ¿sí? En esos hombres que escribieron, hablándonos, ¿sí? También dice que es útil. Qué hermoso saber que en tu Biblia, ¿no?, el Espíritu Santo dirigió cada porción. Su soplo fue a cada uno de esos hombres que escribieron. También dice que la palabra sí es útil, ¿sí? Hermanos, la Biblia es útil, ¿sí? Es útil, ¿sí? No es un libro que podemos dejar de lado. Es el manual de instrucciones de la vida. Es el manual que Dios nos dio para instruirnos en la vida, para cómo debemos conducirnos en la vida. Es el manual de vida que el Señor nos dejó. También leímos que la Escritura está para enseñar, ¿sí? Y busqué la definición, ¿no?, de enseñar. Y dice que enseñar significa comunicar habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, ¿sí? Es decir, que te va a enseñar hábitos, habilidades, te va a poner información que no tenés, ¿sí? Y también dice que enseñar es hacer ver de forma práctica, dice el diccionario, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Es el manual que te enseña a cómo vivir, cómo funciona tu vida, para qué estás puesto, ¿eh? Es el manual que te enseña cuál es tu propósito, que tenés un propósito, para qué estás. Y también leemos que la palabra está para redarguir. ¿Qué significa esto de que me redarguye? ¿Qué es esto de que la Biblia me redarguye?
El significado bíblico de redarguir significa que me autocorrijo. Yo leo la Biblia y yo me redargullo, yo me autocorrijo, hago como Josías. ¡Ay, lo que estoy haciendo! ¡Wow! Cambio, viremos porque esto está muy mal, ¿sí? Me autocorrijo, me redarguye, ¿sí? También dice que la palabra de Dios sirve ¿para qué? Para corregir, ¿sí? Refiriéndose a qué? A que mejorás en tu vida, mejorás tu vida, ¿sí? Y mejorás también tu carácter, mejorás, tu persona. Porque cuando vos conocés la voluntad de Dios, cuando llegás a Cristo, el Señor te perdona, te limpia, te sella con su Santo Espíritu, y a medida que vas conociendo la palabra de Dios, que tu Biblia no está de adorno, sino que ahora tu Biblia es escudriñada, y escuchás la predicación, acudís al culto, escuchás la palabra de Dios, vos te vas transformando. ¿Por qué? Porque te corriges, ¿sí? Y te vas transformando en otra persona, y los demás dicen, wow, qué diferente. Antes ese tenía un carácter recontrapodrido y ahora qué bárbaro, qué buen carácter. Pero qué bien, cómo cambió, qué educación, qué forma de ser, qué amoroso, Claro, cambiás. También dice que la Escritura es útil para instruirnos en justicia. Y acá la justicia, ¿sí?, es un área en la que todos necesitamos instrucción. Primero, porque la justicia jamás va a venir a nuestras vidas de manera natural. Nunca a nosotros nos va a salir así porque sí, solitos, la justicia. Mira, en Proverbios 16:25 dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así que ni se te ocurra que vos la tenés reclara, que vos sos justo por naturaleza. No, porque mi Biblia dice que hay camino que al hombre le parece súper derecho. ¿Sí? Yo estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, ¿sí?, es camino cuyo fin es la muerte. También no nos sale solita la justicia, porque sin la instrucción de Dios nos vamos a desviar, ¿sí? En Isaías 53:6 leemos que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Salmos 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará. ¿Quién me guiará? El Señor. ¿Cómo? A través de su palabra, por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿sí? Así que a mí la justicia no me sale solito, ¿sí? Necesitamos, ¿sí?, acudir a la palabra de Dios para que nos instruya en justicia, porque necesitamos constantemente la luz, ¿sí? La luz que es la palabra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Yo para caminar en justicia necesito la luz que me da, ¿qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Eso que vos tenés ahí en tu casa y hace unos cuantos días que no estás abriendo. Porque no crees que tenga poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos. La palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Y por otra parte, Dios nos va a instruir en su justicia si nosotros buscamos, pedimos ser instruidos en justicia. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y todo esto para qué? A ver, ¿para qué, pastora? ¿Para qué es necesario que yo escudriñe la palabra? ¿Para qué es necesario que yo me congregue el culto? ¿Para qué es necesario? ¿Para qué si yo estoy en oración? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Para que seamos perfectos, ¿sí? Preparados para la buena obra, perfectos ante Dios, preparados para la buena obra que el Señor quiere que hagamos. Para que nos veamos como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, reyes y sacerdotes, para que nos veamos como nuestro Padre, ¿sí? Como yo voy a mostrarme como mi Padre si yo a mi Padre no lo conozco, si yo no sé cuál es la voluntad de mi Padre, ¿sí? ¿Cómo lo voy a conocer? A ver, colgándome una medalla, ¿eso me hace hijo de Dios? Para que demos honor a nuestro Padre en nuestras acciones, en nuestro interior, porque la palabra te va mostrando cuál es la voluntad de Dios. Ya más o menos le dimos un paneo, ¿no?, a lo que la palabra dice sobre sí misma. La palabra habla de lo que ella es. Ahora bien, si ya conocimos la palabra, ¿qué onda si ahora vamos a conocer
a los receptores, ¿sí? Los receptores, porque el Señor Jesucristo también nos manifestó los distintos tipos de receptores que podemos ser ante la palabra de Dios. Esto está muy bueno para que vos te reconozcas qué tipo de receptor sos cuando escuchás la palabra de Dios o cuando la lees, que supuestamente la estás leyendo, porque si sos cristiano, y si no, si estás aquí por primera vez y si no conoces a Jesús, te invito a entregarte, te invito a que le conozcas, te invito a que te postres en su presencia y que permitas, sí, que permitas que el Señor te dé nueva vida. Está ahí esperándote con los brazos abiertos. Y que tomes una Biblia y que comiences a conocer la voluntad del Señor. Te invito a nacer de nuevo. Pero aquellos que ya estamos en el camino, aquellos que ya fuimos justificados, lavados y sellados por el Santo Espíritu de Dios, el Señor dice que hay cuatro tipos de receptores. Y te digo más, hay come Biblias, hay personas que te recitan la Biblia, que son peores que demonios. Sí. Marcos 4, versículo 3. Oíd, dijo el Señor, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció, salió con semillita el sembrador, obviamente. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, entre piedritas, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, dice la palabra, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por una. Por una semillita, ¿cuánto fruto, no? Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será que hay muchos que tienen oídos para oír y oyendo la palabra, la oyen, pero no la oyen? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, porque ¿qué es esto del sembrador con la semilla en el camino, en la piedrita, entre los espinos? No entendemos qué es esto. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Acá el Señor es como que les está diciendo, es esencial que entiendan esta parábola para entender todas las demás. Esta es el ABC, a ver. El Señor ahora les va a explicar, dice, el sembrador, ¿sí? Es el que siembra la palabra, ¿sí? Jesús les está diciendo que la palabra de Dios, eso que tenés ahí en tu Biblia, ¿sí? Es como una semilla, ¿sí? La palabra de Dios se planta en una tierra que es la tierra de tu corazón, ¿sí? Y tiene potencial, la palabra de Dios tiene potencial de esa semilla de llevar fruto. Pero, ¿sí? No toda semilla va a crecer, no toda semilla va a dar fruto. El Señor dejó bien en claro de qué modo uno puede recibir la palabra. Uno puede ser como asfalto, duro como asfalto, y no dejarla. No dejar que la semilla se entierre. Esos van a ser arados. Ser arados duele. A esos Satanás le roba la semilla. Son los que escuchan la palabra en la iglesia y cuando salen a hacer macanas, embarradas, ¿sí? Uno puede ser un receptor del tipo pedregal, ¿sí? Brotar rápido y ser como fuego artificial, el sol te quema rápido. Podemos ser como tierra que va a dejar brotar a los espinos, que van a ahogar
la semilla, que es la palabra de Dios, porque tenemos afanes puestos en otra cosa. Sí, todo bien la palabra de Dios, pero la verdad que yo ahora estoy pensando en comprarme un departamento, todo, que olvídense, no. O podemos ser buena tierra. Nuestros corazones pueden ser buena tierra. Buena tierra que da al 30, al 60 y al 100 por uno. El portar el Espíritu Santo, el saber de la palabra, el declararla, te va a traer enemigos. Te va a traer falsos, van a hablar por atrás tuyo. No sabes cómo hierven los WhatsApp, los celulares llenos de falsos. Y eso es lo que le hicieron a Esteban. Le tendieron trampas por atrás. Y él se mandó la predicación de su vida. Y dice que les hacía mal escuchar la palabra de Dios a los impíos, porque él se mandó el sermón ese día. Y en Hechos 7, versículo 54, leemos que al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. El enemigo no se banca la palabra de Dios, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, no podían escuchar esto, no podían escuchar la palabra de Dios, no podían escuchar hablar de Dios, no pueden, los demonios no soportan la palabra. Se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, el que luego sería el apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Conocer la palabra de Dios, ser tierra fértil, dar fruto, hará que el Señor te dé incluso gozo en la muerte. ¡Wow! Dice que cuando hubo dicho esto, murió. El tema, hermanos, es la culpa la tiene el predicador, la culpa la tiene el sembrador, la culpa la tiene la semilla, la palabra de Dios, que a veces me resulta dura cuando me contiende de pecado, o la culpa la tenemos nosotros, que no tenemos un corazón preparado para recibirla. Que no nos quebrantamos para que la semilla penetre, que no sacamos las piedritas, que no oramos por ser tierra más fértil, que no sacamos los espinos. Nosotros tenemos que ser tierra fértil. Hola, soy David de Ejército de Dios, Renovación del Alma, y te invito a escuchar nuestra radio, ya sea descargándote la aplicación o puedes escucharla en tu ordenador. Podrás oír palabra de vida, música, testimonios y mucho más. Conéctate con nosotros las 24 horas. Muchas bendiciones. Hola, yo soy Ibi Sicardo y soy la adoradora de Sabiduría Divina. Te invito a que nos busques en YouTube y que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestras adoraciones y nuestros covers. Suscríbete. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, yo en ti y tú en mí. Jesús, este es el pacto.
es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto.